Hola chicos y chicas de tercero de la ESO. Vamos a continuar esta semana con la narración y vamos a introducir una pequeña píldora de la historia de la literatura que nos ha quedado en el tintero por culpa de este confinamiento. Vamos a trabajar en esta semana el Cantar de Mio Cid de una forma un poco peculiar. En tanto que nos vamos a centrar en esos aspectos más relacionados con la narración y los tipos de textos y no tanto en las características literarias de esta obra. Pero, si bien es cierto, nos va a permitir investigar y conocer un poco el Cantar de Mio Cid, una de las obras más emblemáticas de nuestra historia de la literatura. Si accedemos a la página 212 del libro de texto, nos vamos a encontrar con el primer apartado que dice Poesía épica, el Mester de Juglaría. ¿Qué es el Mester de Juglaría u oficio de juglares? Dice el libro que es una corriente literaria de la Edad Media cuya producción fundamental son poemas narrativos sobre héroes épicos, transmitidos de manera anónima y oral en aquella época. Tened en cuenta que cuando dice poemas narrativos nos encontramos con las características propias del género narrativo que hemos visto la semana pasada, pero en este caso se va a utilizar el verso. Pero antes vamos a trabajar con la figura del juglar. Básicamente, el juglar es una figura que viene ya desde la antigüedad clásica de Grecia y de Roma y que continúa por una necesidad en la sociedad española de la Edad Media. En aquella época se llamaban escopas, se llamaban estrionis y en el caso español, juglar. Como hemos visto en el libro de Laura Gallego de Finis Mundi, nos encontramos con una figura que cumple una doble función. Por un lado, entretener. Dice el libro, los juglares entretenían al público con espectáculos muy variados, basados en la danza, prestidigitación, títeres, música, canto. Algunos se especializaron en contar las hazañas de los heroicos guerreros de la Edad Media. En esos relatos, en verso, que llamamos cantar de gesta. Entretenían, memorizaban todos los cantares de gesta y tenían la capacidad de improvisación, es decir, que eran capaces de adaptarse al auditorio, como bien veíamos en Finis Mundi. Según lo que reclama sus receptores, ellos se adaptan para así tener éxito. Pero no podemos quedarnos en ese primer plano, hay que pasar al segundo plano, el de informar. Tened en cuenta que en la Edad Media las guerras, las hazañas de aquellas personas formaban parte del día a día y se necesitaba la tarea de informar a la comunidad. Y eso lo hacía el juglar. El juglar era un sustituto realmente de la historia. El juglar era, por tanto, un sustituto del periodista, podríamos decirlo. ¿Por qué? Porque informaban de esos datos históricos, geográficos, muy concretos sobre los hechos bélicos. Era tan realista el relato del juglar que incluso se puede considerar como parte de la historia. Y de hecho, si tenemos en cuenta la historia de la época, muchas de las crónicas basaron su reconstrucción en los cantares de gesta. En la página 213 nos encontramos con la obra del Cantar de Mio Cid. El libro comienza por los autores y copista. Lo cierto es que existen muchísimas hipótesis sobre la autoría del Cantar de Mio Cid. Si bien es cierto que una de las más aceptadas es que ha sido compuesto por dos autores, según dice el historiador Menéndez Pidal, se estima un primer autor, que sería ese San Esteban de Gormaz, que lo escribe entre 1103 y 1109, que a él se debe la primera parte y algo de la segunda, y por otro lado, un segundo autor, Juglar de Medinaceli, que recreó el resto del poema hacia 1140. Es decir, nos encontramos con un relato del siglo XII, que se conservó a lo largo de la historia, pero que fue transcrito en el siglo XIV por un copista, por un tal Perabat, la única copia que se conserva hasta ese momento. Uno de los aspectos muy importantes de los que no trata el libro es la figura de don Rodrigo Díaz de Vivar. Don Rodrigo Díaz de Vivar es una figura
históricamente comprobable. Es decir, que ya en la época se conocían las hazañas y las victorias de don Rodrigo. Y así lo constatan algunas obras de la época, de ese siglo XII, como sería, por ejemplo, el Carmen Campi Victoris o la Gesta o Historia Roderici. Por lo tanto, don Rodrigo Díaz de Vivar existió. Dicho esto, ¿cuál es el tema y la estructura de la obra? La obra se basa fundamentalmente en 3 cantares: el cantar del destierro, el cantar de las bodas y el cantar de la afrenta de Corpes, protagonizada por el propio don Rodrigo Díaz de Vivar, que va a llevar a cabo una serie de aventuras. Se trata de un proceso de escalada y desescalada, que nos viene muy bien esa palabra ahora para trabajar el cantar de Mío Cid. Empieza el cantar del destierro con esa deshonra, donde es expulsado por el rey Alfonso VI por un supuesto robo. Va a salir, va a hacer una recuperación de la honra con la conquista de Valencia. Luego vuelve a hacer una nueva deshonra, que es la pérdida del honor a través de las hijas del Cid, que son maltratadas en el Robredal de Corpes por sus esposos, y vuelve a perder la honra, y ya la recuperación definitiva de esa honra. La honra es uno de los temas principales del cantar de Mío Cid. Don Rodrigo sería el personaje principal, un personaje real, histórico, además de redondo, según esa clasificación, y habría las mesnadas de don Rodrigo, que serían los personajes secundarios, y por otra parte los antagonistas. El cantar de Mío Cid no se basa en la figura real, sino en el héroe que se fue gestando posteriormente sobre la figura real. El Cid es un hombre, para la época, un hombre 10, buen vasallo, buen guerrero, buen marido y buen padre de familia. Para finalizar esta pequeña píldora del Cid, os voy a hablar de algunas características propias del texto narrativo que nos vamos a encontrar en el Cid algún día, si es que lo leéis. Bien, sería un estilo expresivo y directo, que está marcado por un narrador omnisciente, que sabe todo acerca de los protagonistas y de los sucesos narrados. Los sentimientos y pensamientos, como buen narrador omnisciente, sabe absolutamente todo acerca de los personajes. Es muy importante destacar que se trata de un relato que tiene un tiempo que se caracteriza por registrar anochecer y amanecer. ¿Para qué? Para que el lector tenga constantemente presente que está pasando el tiempo. También la movilidad, que va a ser fundamental dentro de la obra, ya que el Cid va a ir recorriendo una serie de lugares hasta llegar a Valencia. En este caso, el tiempo se va a conseguir gracias a la enumeración de lugares, que van a dar esa sensación, esa rapidez al relato. Y destacar también el texto descriptivo, que se utiliza en muchísimos momentos de esta obra. Esto es todo. Un saludo muy fuerte.